Las sombras no son algo que debemos eliminar, sino más bien que necesitemos comprender. Bienvenidos al episodio 6 del podcast Somos Humanos. Las sombras están para ser integradas. ¿Cuántas heridas llevamos, cicatrices, dolores que muchas veces nos avergüenzan, que no queremos mostrar? Esas partes de nosotros que también necesitan comprensión y quizás un espacio tranquilo donde poder ser. Por mucho tiempo vamos renegando de cosas que la vida nos va dejando y que queremos esconder, porque si las sacamos, si las mostramos, incluso si las miramos nosotros mismos, nos sentimos vulnerables, un poco desnudos frente a la vida. Vulnerables porque son formas que no encajan en el mundo, o al menos en el mundo del que queremos o tratamos de pertenecer. ¿Cuántos de estos dolores nos alejan de las personas e incluso de nosotros mismos? Nos llevan a una cierta separación del mundo. Son cosas que el mismo dolor fue reprimiendo y olvidando, y que nos acostumbramos tanto inconscientemente a evitarlos que se nos olvida que también estamos hechos por todas esas cosas que nos atravesaron. Y un poco paradójicamente nos vamos dando cuenta con el tiempo cómo pretender olvidar lo que nos duele, no mostrar lo que nos marcó, se termina proyectando una y otra vez en cosas de nuestra vida, en los vínculos que elegimos, en nuestra relación con nuestros deseos y anhelos más reprimidos, en la manera en que vemos al mundo, al otro que por tanto otro es diferente a mí, con otra historia, con otras formas, en las cosas que rechazo de otros pero no puedo ver ni reconocer en mí, en las cosas que admiro desmesurablemente de los demás porque no puedo hacerme cargo yo de mi propio potencial. Entonces me conformo y soy feliz con que otros puedan ser lo que yo no me animo a ser. O por el contrario, entro en el juego de la envidia por esta misma razón. Quizás no porque envidiamos lo que son, sino su valentía de hacerse cargo de sus propios deseos. Decir sombras es una palabra un poco densa, oscura, una palabra que no nos gusta mucho nombrar, pero esas sombras que habitan en nosotros como seres humanos, y esto desde la psicología, no son más que esas partes nuestras que necesitan ser integradas, que necesitan ser vistas, reconocidas. Y acá traigo la primera frase de Carl Jung: la sombra solo es peligrosa cuando no se le presta atención. Y esto es porque todas esas partes nuestras que tienden a no ser nombradas, a no ser aceptadas, van a seguir creciendo y proyectándose desde nuestro inconsciente sin que nosotros nos demos cuenta. Podemos decir sombra a todo eso que queda a un costado ahí guardado y que muy pocas veces nos animamos a sentarnos con esas partes nuestras. Es que a veces se nos hace o se nos vuelve un poco insoportable, y otras porque requiere mucha energía y apertura a saber aceptarlas sin caer en la profunda evitación. Antes de seguir con esto, si ya escuchaste alguno de mis podcasts y te gusta el contenido, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con aquellos que creas que les pueda ayudar. Gracias por ser parte y por contribuir a que este espacio siga creciendo y aportando a más seres humanos. Entonces, los seres humanos somos luz y somos sombras. No puede existir una cosa sin la otra. La luz nos impulsa y la oscuridad nos lleva a reconocernos para poder expandirnos. Habitar nuestras sombras hace que nuestra luz no sea devorada por ella. Es decir, mientras más aceptemos nuestras sombras, más espacio les estamos dando a nuestra luz. En cambio, cuando la negamos, cuando la evitamos, lo que hacemos es perseguir a nuestra propia luz, opacar a nuestra propia luz. Entonces, encontrar el equilibrio de las luces y nuestras sombras nos permite empezar a vivir más livianos y sin esa carga que pesa, que si no la reconocemos se acumula a lo largo del tiempo y termina por dominar nuestra vida. Entonces las sombras no es algo que necesitemos eliminar, más bien que necesitamos comprender. Comprender para transformarla. Las sombras entendiendo, como dije antes, todas esas partes nuestras que fueron reprimidas, olvidadas o dejadas a un costado sin reconocerla. En ellas también existe un potencial nuestro inexplorado, una energía que si la comprendemos la podemos convertir en nuestra mayor fuente de sabiduría. Pero también requiere no solamente mirar ese potencial que quedó guardado, sino también esos rasgos negativos o autodestructivos. Entonces, ¿qué significa integrar las sombras?
No es abandonarnos a los impulsos ni tampoco justificar nuestros errores. Es sentarnos a mirarlas de frente y a reconocerla con honestidad, sin miedo. Tampoco significa caer en el caos profundo, sino poder encontrar un equilibrio. Y acá traigo una frase que también hemos leído y escuchado muchas veces y que me resuena mucho con esto, y es: todo aquello que aceptas te transforma y todo aquello que niegas te somete. También de Jung. Entonces nos invita a pensar un poco en todas esas cosas que no estamos aceptando de nosotros mismos, que no nos estamos animando a ver y que en cierta forma nos están limitando. Si nos vamos a las emociones, que son la energía expresada más cercana que tenemos, expresada muchas veces desde el inconsciente, podemos decir que toda aquella emoción que nosotros aceptemos desde su naturaleza, es decir, entendiendo el verdadero por qué surge, es algo que nos libera y nos permite transformarlo. Sea la emoción que sea la envidia, sea el miedo, el rencor, el odio, la angustia, la tristeza, la ansiedad. Todos los seres humanos atravesamos por estas emociones a lo largo de nuestra vida. Reconocerlas es el primer paso para poder sanarlas y gestionar de una manera sana su expresión. Entonces, ¿desde qué lugar están haciendo esa emoción? Todo lo que nosotros podamos reconocer con nosotros, digamos con honestidad en nosotros, es una oportunidad de poder sanarlo, a poder transformarlo a mejores formas. Pero primero tenemos que aceptar y entender el porqué. Y el camino a comprender nuestras sombras no es un camino cómodo, es parte de nuestro autoconocimiento más profundo, que nos permite entender desde qué lugar nos estamos vinculando con nosotros mismos, con la vida y con los demás. Integrarla requiere deshacernos de las mentiras que nos hemos contado por años para protegernos, implica un cierto duelo con la identidad nuestra que hemos creado para encajar en el mundo al que intentamos y perseguimos a veces desde un camino doloroso pertenecer, y doloroso porque abandonamos partes nuestras para poder hacerlo. Y este duelo puede llevar una cierta desesperanza, pero que sin este despertar incómodo no hay posibilidad de un cambio real. Y no es sencillo, no es fácil, porque es en cierta forma un camino de vida. El entender que no necesitamos eliminar nuestras sombras, sino aprender a convivir con ellas. De poder permitirles su espacio sin que dominen nuestra vida desde el inconsciente. Entonces sanar también es un poco eso. No olvidar lo que nos sucedió o lo que hemos atravesado, sino más bien aprender a convivir con eso sin que eso influya en nuestra forma de vivir la vida hoy. Por lo tanto, este camino nos invita también a abandonar el camino de hacer consciente nuestras sombras. Nos invita a abandonar un poco la obsesión con la perfección y con la lucha por ser alguien impecable, sino más bien ser un ser auténtico y humano. Sobre todo un ser humano que tiene la capacidad de reconocer sus faltas sin miedos y aprender de ellas, un ser humano que no teme a pedir perdón frente al dolor causado, un ser humano que no teme a considerarse como tal y que no se justifica, que se hace cargo de lo que de él depende. Entonces, eso que nace en esa individualidad de reconocer nuestra profundidad, nos permite también reconocerla en lo colectivo. Reconocer esa condición en uno mismo nos lleva a aceptar desde un lugar más profundo y empático la condición humana de los demás. Entonces, ¿cómo podemos integrar esas sombras? ¿Cómo podemos hacer desde lo cotidiano? Empezando primero que solo podemos integrar lo que podemos hacer consciente. Esa frase de hacer consciente lo inconsciente. Así que primero tenemos que saber reconocer qué cosas negamos y reprimimos de nosotros mismos. Y para eso hay que volver a mirar a nuestras sombras. A lo largo de nuestra vida pasamos ocultando cosas de nosotros que nos pesan, que no queremos mostrar porque nos avergüenza o porque sentimos que no encajan en el mundo que queremos pertenecer. Y acá está lo interesante, porque cuando entramos a la sociedad, como seres humanos, entramos a la sociedad y a las leyes morales que rigen la sociedad, reprimimos todos esos rasgos impulsivos y destructivos de la personalidad, como la ira, por ejemplo. Pero resulta que
en ese amoldarnos a nuestro entorno y a esas leyes de nuestro entorno, también hace que reprimamos cosas positivas nuestras, ese potencial inexplorado que habla Jung, ya sea porque nuestra familia no lo acepta, porque no era algo bien visto en mi entorno, o porque en algún momento nos sentimos ridiculizados por esos rasgos. Y hay una frase que dice: negar nuestras sombras es negarnos a nosotros mismos. Y esto es porque no estamos luchando contra algo externo, sino más bien son partes nuestras que quedaron ahí relegadas al olvido. Entonces, el primer paso de hacer consciente nuestras sombras nos lleva a entenderlo conceptualmente, es decir, desde lo teórico, lo que estamos haciendo en este momento. Es darnos cuenta de que tenemos una sombra que nos está limitando la vida y por lo tanto nuestra plenitud. Y el segundo paso de hacer consciente y de poder entenderlo desde su conceptualidad es la reflexión, que esto es a lo que vamos y lo que buscamos, entender en qué consiste nuestra sombra, nuestra propia sombra, y qué es eso que fuimos reprimiendo de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Y este es el paso más incómodo y a lo que la conciencia le cuesta o le va a costar mucho aceptar, porque entramos en un cierto conflicto interno con nosotros mismos, y por eso se hace difícil abordar la sombra, porque significa dejar a un lado esa estructura de nosotros que hemos creado para poder pertenecer. Por ejemplo, si me convencí que mi profesión era lo que yo elegí, cuando en realidad tuve que reprimir mis pasiones y deseos para poder convivir con la idea de que eso era lo que tenía que hacer. Esto es un ejemplo concreto, pero lo podemos llevar a muchísimas cosas. Otro ejemplo podría ser reprimir ciertos aspectos de nuestra personalidad porque incomodaba a mi entorno, y eso me empezó a volver más estructurada, más sumiso, porque tenía que resultar agradable a los ojos de los demás. Y a veces en esos rasgos que incomodan, en esos rasgos nuestros que incomodan a los demás, tiene que ver más con el entorno que con nosotros mismos. Ese sería otro ejemplo. Entonces vamos reprimiendo cosas para moldarnos a lo que creemos que los demás esperan que seamos. Y vamos guardando cosas, vamos dejando cosas ahí en el saco, guardadas en el inconsciente. Y eso con el tiempo nos va sacando un poco el vivir con liviandad, con honestidad a nuestros propios valores, y la vida se va volviendo un poco más rígida, como si algo pesara todo el tiempo. Y es que por eso de adultos nos vamos volviendo más estructurados, más rígidos. Es por muchas de esas cosas que vamos reprimiendo de nosotros mismos. Y ese cúmulo de cosas que también forman parte de nosotros fue creciendo por el hecho de no poder integrarlas. Lo que más nos da miedo en esta sociedad y como seres humanos que necesitamos pertenecer es el miedo a incomodar, el miedo a decepcionar a los que nos rodean, a no ser aceptados. Y es que desde niño necesitamos una estructura social a la cual pertenecer. Y es entendible porque desde ahí empezamos a construir las primeras ideas de nuestra realidad y de nuestra identidad. Ahora, nuestro trabajo, si queremos empezar a vivir más livianos, más tranquilos, es poder sentarnos a escuchar nuestra sombra y de a poquito, porque es un camino lento, ir haciendo consciente cuántas cosas fuimos adoptando al costo de abandonar partes nuestras. Es importante también recordar o tener en cuenta que tanto los rasgos positivos como los negativos necesitan ser integrados para poder sanarlos. De lo contrario, si no lo aceptamos, si no lo integramos, vamos a seguir siendo susceptibles a su dominio, digamos, y lo vamos a proyectar en nuestra realidad y en nuestro entorno, en pequeñas cosas que no nos damos cuenta siquiera. Entonces, rasgos negativos como por ejemplo la agresividad, que es necesaria para sobrevivir como seres biológicos, porque nos da el impulso para crecer y para enfrentar el miedo, pero que si ha sido reprimida o si no ha sido gestionada de manera sana, se puede empezar a unir a otros elementos como la ira y como el odio.
Entonces, esto requiere un gran camino de negociación con nosotros mismos, el estar atentos a nuestras emociones y a nuestros estados de ánimo para lograr reconocer la naturaleza de estas, es decir, de nuestras emociones y de nuestros estados de ánimo, desde dónde surgen. Entonces, este es el proceso que Jung llamó individuación, entrar a nuestras profundidades, al verdadero autoconocimiento. Entonces, recordar que la sombra no es algo que quiera hacernos daño, solamente necesitamos reconocerla para poder trascenderla, darle un espacio seguro para transformarla y sentarnos sin miedo a poder escucharlas, porque a fin de cuentas son partes nuestras que también están buscando un lugar de aceptación y empatía. Entonces, quiero que te quedes con estas dos cosas. ¿Qué rasgos, qué cosas, qué aspectos estás abandonando para poder pertenecer? ¿Qué cosas de tu personalidad tuviste que reprimir para poder cumplir con las expectativas de tu entorno? Y por el contrario, ¿qué rasgos autodestructivos no estás reconociendo y necesitas buscar espacios conscientes para poder gestionarlos de una manera más sana? Así que bueno, espero que esta reflexión te haya servido para dar una apertura profunda a la conciencia, para habitarte con más presencia y aceptación, y todo esto que conlleva un camino arduo de hormiga, que es muy difícil poder hacernos cargo, pero que si nos animamos a caminarlo vamos a ir encontrando sanación, liberación y por supuesto un mayor compromiso con nuestro propio ser y con nuestra propia plenitud. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio.